Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las amigas y los amigos que cada fin de semana nos distinguen con su atención en su espacio Mujeres en Dinámica, a través de Nueva Visión TV, canal 312 de Fight TV, canal YouTube Mujeres en Dinámica, a través también de MNN o Manhattan Neighborhood Network y todas las demás o las distintas redes sociales por las que ustedes nos pueden ver. Mujeres en Dinámica, un espacio sin exclusión, inicia en este momento. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Continuamos en su espacio Mujeres en Dinámica. Desde hace ya algunos días, más de un mes y pico, están apostadas en este momento frente al Congreso Nacional un grupo de mujeres que reclama las 3 causales. Las 3 causales es un derecho que corresponde a la salud reproductiva de la mujer, adolescente, niña, es decir, para lo que ella necesita, lo que ella quiere hacer con su cuerpo. Evidentemente también nos sentimos un poquito tristes porque este grupo de mujeres fueron agredidas por la Policía Nacional. Pero previo a toda esta situación, la compañera Bienvenida Mendoza había realizado un encuentro con un grupo de mujeres en este sentido. Vamos a pasar con el segmento Voces y la compañera Bienvenida Mendoza. Estamos aquí en nuestra sesión Voces. Recuerden que este programa Mujeres en Dinámica es todos los sábados a las 4 de la tarde a través de nuestro canal de YouTube. Santa Sánchez, me gustaría saber en qué consiste. En República Dominicana se está discutiendo en el Código por más de 20 años sobre las 3 causales. A mí me gustaría que tú le expliques a algunas personas en qué consisten esas 3 causales. Bueno, desde los grupos feministas y movimientos de mujeres exigimos que se incluyan las 3 causales en el Código Penal. Esto quiere decir que se permita en 3 circunstancias específicas. Primero, si la vida de la mujer, de la niña o de la madre corriera peligro, poder interrumpir el embarazo. Segundo, si el feto es inviable con la vida, o sea, que una madre no pueda traer un niño que sabemos que no va a desarrollarse. Y tercero, si la madre ha sido violada. Entonces, que en esas 3 condiciones se pueda permitir la interrupción del embarazo. Yo sé que tú perteneces a una organización, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras. ¿Ustedes están apoyando estas causas? Claro, así es. El Movimiento de Mujeres Trabajadoras junto a CONAMUCA, los grupos feministas y otros grupos estamos a favor de la inclusión de las 3 causales en el Código Penal. Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría saber que tú pudieras hablarme un poquito, ¿qué tú piensas, por qué tú crees que es necesario el que las 3 causales queden realmente dentro de nuestro código? Buenas, yo soy Esther Villavicencio. Yo considero que se debería de incluir, porque la condición no solamente debe ser igual para los géneros, sino también para todo tipo de mujer, edad y todas las condiciones en las que se vive en este país. Hay madres que lamentablemente por su condición física, su condición emocional, su condición económica, no es saludable que traigan a un bebé al mundo. Entonces, si es dentro de los renglones que permita la sociedad, si puede interrumpir un embarazo para la mejor condición, yo sí entiendo que debe de ser legal en el país.
¿Y tú crees que beneficiaría, quién beneficiaría esos elementos? ¿A qué sectores en la sociedad dominicana? Beneficiaría mayormente, como se justifica, a las mujeres que entren dentro de esas 3 causales. También beneficiaría a muchísimas personas, pero nosotros como grupo estamos abogando principalmente por las madres que cumplen estas condiciones. Beneficiaría a médicos, beneficiaría al sector económico, a todo el mundo. Pero nosotros abogamos por esa parte, por nosotras las mujeres. A mí me gustaría, Angie, saber un poco en diferentes sectores de nuestro país hay experiencia con relación a niñas embarazadas, niñas que han dado a luz a muy corta edad. Entonces a mí me gustaría saber cuál es tu experiencia, si conoces algunos casos que tú crees que en realidad se debe lograr que el Código Penal tenga los de las 3 causales. ¿Por qué razón? Háblame un poco, así tú que tienes una experiencia de trabajo con diferentes barrios. Yo estoy de acuerdo con las 3 causales, sobre todo en la situación de las adolescentes o las mujeres que son violadas, por la sencilla razón de que a veces ahí tenemos niñas de 13, 14, 12 años que son violadas, no conocen su cuerpo, no tienen experiencia en la vida, entonces tienen el trauma a veces que la violó un familiar y la sociedad no le da apoyo, no hay programas en el Estado que le den a ella apoyo, que la orienten. A veces son familias deprimidas que no pueden subsistir los 2 o 3 que hay y llega una vida más. En cuanto a algunas experiencias, por ejemplo, he visto experiencias de personas, por ejemplo, que niñas de 12 años que son violadas por los padres o por un tío, por un hermano. Entonces ese sobrino, porque el niño viene siendo el sobrino o viene siendo el hermano, y es algo muy traumatizante, además de que esas niñas a veces son estigmatizadas de que ellas son las culpables de la violación. O sea, la mujer es la culpable de la violación que le sucede o de la cual es víctima. Es decir, considerando como si las niñas fueran mujeres con derecho a decidir. Exacto. Entonces, otra cosa también, si se apoyan las 3 causales, los médicos, por ejemplo, no tendrían ningún tipo de problema en cuanto le llega una paciente con una situación de salud también, que a veces hay muchas mujeres que mueren desangradas por la situación de que no pueden ser intervenidas porque el código lo prohíbe. Y entonces pueden caer presa y presos los doctores y las enfermeras, todo el que interviene. Y según tú, ¿hay personas que han tenido ese caso en nuestro país? ¿Conoce algunas experiencias, aunque no diga nombre? No, bastante. Por ejemplo, ahí mismo donde yo vivo, cerca, hubo el caso de una niña que fue violada por un señor mayor y la niña tenía 12 años. Entonces la niña tuvo su criatura y cuando la niña tenía 18 años, la criatura tenía 6 años y todo el mundo pensaba que era su hermanita. Ay. Santa, tú como médico, ¿qué tú entiendes que por qué debe ser el código realmente aceptar y llevar lo que tiene que ver con las 3 causales? ¿Tú has tenido experiencia con niñas embarazadas, con malformación y todo ese tipo de cosas? A mí me gustaría que la gente vea con evidencia que sí tenemos ese problema. Por ejemplo, he escuchado que en este país más de 400 niñas paren diario. Así es, o sea, la tasa de natalidad es bastante alta en adolescentes. Si te paseas por la maternidad La Altagracia, la maternidad de Los Minas, te vas a encontrar niñas trayendo al mundo otras niñas. O sea, es un problema social además, que tenemos que prestarle atención. O sea, ya basta de estar metiendo la religión, de estar hablando de cosas que no van a resolver el problema, que es un problema social que tenemos. Entonces,
en las maternidades niñas pariendo niñas. Es un problema bastante difícil. Entonces, problemas de hemorragia, complicaciones que mueren por no hacer una interrupción del embarazo a tiempo. Entonces, debemos como sociedad, o sea, que entendamos también, esto no es solo problema de las mujeres, es un problema de todos y de todas, porque cuando una niña fallece, el problema es para la familia, no es solo para la madre, o sea, hay un problema a nivel familiar. Entonces, que entendamos que aunque estamos exigiendo que se incluyan las 3 causales por derechos de las mujeres, por dignidad y por salud nuestra, es un problema que afecta a toda la familia y a toda la sociedad. Sí. ¿Y a qué ustedes piensan que se debe que los legisladores nuestros no han logrado ponerse de acuerdo con esto? ¿Tenemos una cuestión de doble moral o qué en nuestro país? Así es, porque es que cuando algún familiar de ella sale embarazada, le practican el aborto, la mandan fuera del país y lo hace. Entonces es un problema básicamente de doble moral. Ahí está el quid del asunto. Entonces, nosotros exigimos como grupo de mujeres, el presidente Luis Abinader se comprometió a apoyar las 3 causales, hay legisladores que están a favor, entonces que resolvamos este problema, que no nos lleven a un referendo, no queremos ley especial, o sea, basta de eso y que se le dé la solución que estamos pidiendo, que se incluya en el Código Penal, que no nos mareen más, eso es lo que queremos. Y el conjunto de organizaciones, ¿ya hay algún plan B en caso de que hagan una ley especial como quieren que se saque del código? Bueno, aún estamos en el campamento. Desde el campamento estamos haciendo todo lo posible con actividades culturales, concientización, coordinación, pero si no nos responden, entonces sí, claro, buscaremos un plan B y otras acciones, claro que el movimiento va a tener que desarrollar. A propósito de concientización, en República Dominicana existe en las escuelas lo que es la formación en cuestión de relaciones de relaciones sexuales o ese tipo de cosas. ¿Existe en la educación? No está en el currículum. No, a pesar de que han tratado de incluirlo en el currículum, no está contemplado. O sea, todavía no se ha iniciado por la situación que se da en cuanto a que se mezcla con lo religioso. La religión se opone, entonces el currículum no se asume. Los maestros no quieren tampoco asumirlo porque entienden que no están en el currículum, entonces nadie le pone cascabel al gato. Continuamos en su espacio Mujeres en Dinámica. Hoy tenemos la gratísima compañía de una mujer que nació en Pizarrete, provincia Peravia, en la República Dominicana. Hace unos años que para el caso no viene en este momento. Es activista política y social. En la actualidad forma parte del partido El Frente Amplio. En su primera juventud formó parte del Club Cultural y Deportivo Amor y Progreso, al Coro Sagrado Corazón de Jesús y al Centro de Madres Rosa Duarte en su comunidad natal, en Baní. Desde entonces también ha formado parte de los Sindicatos Nacional de Periodistas Profesionales, SNPP, la Federación de Mujeres Banilejas, la Confederación de Mujeres de la Región Sur, Comuresur, y además, como la conocemos en todo ese atabar, en todos sus atabares, en las contiendas comunitarias. Vamos y damos la gratísima bienvenida a Virtudes Álvarez, a este espacio Mujeres en Dinámica. Desde la República Dominicana también nos acompaña Bienvenida Mendoza. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas. Muy bien, bienvenida Niurka, gracias, muy bien, todo bien. Placer de que estés con nosotros aquí, Virtudes. El placer es nuestro. Muchas gracias. Entrando en materia, hoy tenemos un tema que siempre es importante destacar, sobre todo lo que es
y sobre todo nosotras que somos mujeres en dinámica, así se llama el espacio, y que queremos colocar en la dimensión que corresponde a la mujer, no solo a la mujer dominicana, sino a todas aquellas mujeres que han escrito con letras en mayúsculas sus nombres en la historia, en el quehacer de la historia de la humanidad. Hoy vamos a hablar justamente de lo que ha sido este proceso, la resistencia de la mujer en todos estos movimientos sociales que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, pero muy específicamente en la República Dominicana. ¿Virtudes? Gracias. No, sí. Sí. ¿Sí? Ajá. Sería interesante, Virtudes, que empecemos a describir un poco en qué consiste la resistencia. ¿Dónde se origina lo que denominamos el término de resistencia? Bueno, no sé si la resistencia como verbo, en ese caso sería bienvenida, quien debería intervenir y responder a tanto maestra de literatura, ¿verdad? Pero si es la resistencia como expresión de acción por la libertad, en el caso muy particular de nuestra isla, tiene el punto de referencia tiene que ser la colonización europea, exactamente España, y las respuestas recibidas por los colonizadores españoles con nuestros pueblos aborígenes, nuestros pueblos primarios, y de manera muy particular, que pienso que es el tema que más, el sesgo que más enfoca al momento, al día de hoy, a este programa. Teníamos que poner, o tenemos que poner como referencia, por ejemplo, Anacaona. Si vamos a hablar de la resistencia, de la participación, la resistencia como estrategia por la conquista de los derechos y como oposición a la explotación y a la negación de derechos, en el caso de nuestra isla, obligatoriamente el primer referente de mujer es Anacaona, y no solo el movimiento indigenista en sentido general, sino la figura y el liderazgo de Anacaona en la lucha contra el colonialismo español. Claro que sí, hay que hacer el señalamiento que Anacaona, como la conocemos, muchos pensaban que era de origen de Puerto Rico, pero se ha determinado que era justamente de la isla de la Hispaniola, que era hermana de Boechío, cacique de Jaragua, y que fue ahorcada por Nicolás de Obando y esposa de Caonabo. Sí, es decir, tenía una mujer fuerte. La construcción de un movimiento de mujeres, o un movimiento feminista, como tú quieras llamarle, y de una nueva historiografía dominicana, es indudable que pasa por reescribir la historia y sus protagonistas. Totalmente. Y entre esos protagonistas en la lucha anticolonialista, en el caso de ese momento político histórico de la isla, pasa por la figura de Anacaona. Esa Anacaona, y pasa indudablemente por la figura de Nicolás de Obando. Es decir, Nicolás de Obando, un genocida, representante de la monarquía española, de esa misma monarquía española de hoy, es remanente de aquella monarquía española, y sin embargo es ese Nicolás de Obando, genocida, protagonista de los protagonistas fundamentales del primer genocidio del continente que se inició aquí en nuestra isla. Ocurre que tenemos una avenida, una de las avenidas más populares de República Dominicana es la Obando. Algún día, cuando triunfe un proceso político democrático y República Dominicana sea una república de verdad, no una caricatura como lo que tenemos ahora, obligatoriamente vías, espacios de la vida de la ciudad, como las calles, como son las calles, en este caso en particular la avenida Nicolás de Obando, tendrá que ser renombrada, rebautizada. Totalmente. Tendrán que ser recogidos todos los letreritos de la avenida Nicolás de Obando y ser sustituido. Pero yendo al tema de Anacaona, esa Anacaona que bien vale que un día hagamos un programa especial para hablar sobre el liderazgo de Anacaona, la más grande lideresa, dicen los historiadores. Yo no, lamentablemente no tuve la oportunidad ni la actitud para estudiar historia, para ser historiadora. Le tengo como envidia de la buena a los hombres y mujeres que estudian historia, ¿no? Y en el caso particular de Anacaona, esa figura que logró lo que ninguna otra figura política desde 1492 hasta la fecha logró, que fue la unificación de la isla. Los 5 cacicazgos
ante la etapa final del genocidio, de la primera etapa del genocidio del colonialismo español contra nuestro pueblo, es Anacaona quien dirige, quien logra unificar lo que quedaba de los 5 cacicazgos para enfrentar el dominio, la explotación, los asesinatos, los incendios masivos. En síntesis, el genocidio que en esa etapa estaba llevando a cabo la corona española. Y esa Anacaona mal contada, con un relato negativo, como suele ocurrir cada vez que la historiografía tradicional se refiere a las mujeres, la referencia de Anacaona es como la hermana de, o la esposa de, o la hija de, o la madre de, no como la mujer política con experiencia militar, con autoridad y con liderazgo, y tan humanista que de verdad creía en lo que Nicolás de Obando, el asesino, estaba planteando para la búsqueda de un consenso en ese momento político que estaba viviendo la isla, allá en el cacicazgo de la Maguana, es decir, lo que hoy es San Juan de la Maguana y toda esa zona hacia el centro, digamos, el centro suroeste de la isla. Entonces, por eso insisto en que una nueva versión, un nuevo relato histórico es necesario cuando se hable de resistencia y se hable de mujeres en la isla, en nuestra isla, que ha tenido tantos nombres que todavía hay quienes dicen la Hispaniola, antes pasamos por Santo Domingo Español, Santo Domingo Francés, Santo Domingo de Guzmán, y de repente tú dices, ¿cómo se llama la capital de la República Dominicana? Santo Domingo. ¿Y cómo se llama la isla? Es decir, tenemos problemas tan graves que incluso marcan la identidad de la dominicanidad. El hecho de que todavía tenemos ruido de cómo se llama el Estado y cómo se llama el gobierno, cómo se llama la capital de la República Dominicana y cómo se llama la isla. Entonces, esa es discusión para otro momento también. Sí, no, yo sé que ese no es como que el fuerte del tema de hoy, ¿no? Pero siempre es bueno irle haciendo las observaciones a las personas, porque aquí incluso en Estados Unidos, básicamente en Nueva York, hay personas que dicen, ¿de dónde tú ¿de dónde tú eres? De Santo Domingo. De Santo Domingo. Porque para ellos Santo Domingo es el todo, aunque sean de Santiago, que sean de Peravia, es Santo Domingo que son. Bueno, si no es Banilejo, porque si es un Banilejo de los que viven en Boston, le dicen, ¿de dónde es usted? Le dicen, de Baní. ¿De dónde? Baní. La provincia de Peravia. Ni de República Dominicana ni de la isla, son Banilejos. Bueno, iniciando así con Anacaona, yo creo que es un buen inicio realmente retomar a esa lideresa como fue Anacaona, dando continuidad, virtud de tú has estado trabajando lo que es el rescate de la mujer luchadora, de la mujer revolucionaria, de la mujer líder, de la mujer con pensamiento político, mujeres ligadas a la educación y un sinnúmero de cosas, mujeres que muchas veces han sido olvidadas por la historia nuestra. Me gustaría que realmente veamos algunas de esas mujeres que también hicieron de una forma u otra resistencia, y por lo que conozco de algunas de las que tú has escrito, hay muchas que tienen innovaciones grandes dentro de ese tipo de elementos de la resistencia. Entonces me gustaría que tocáramos algunas de esas mujeres olvidadas que tuvieron que ver desde el 16 al 24 y en todo lo que han sido estas revoluciones que se han dado en el país, porque como tú dijiste, en la historia se han olvidado muchas mujeres. Sí, yo pienso que son como dos momentos, dos enfoques que es necesario como tomar en cuenta, en consideración. Si hablamos de las mujeres ciudadanas, las mujeres de carne y hueso, o si abordamos en cómo la historiografía tradicional aborda los procesos históricos y políticos, en lo que las mujeres aparecemos siempre como en tercer plano. Mujeres a partir de otros referentes. Esa es una. Lo otro es las mujeres que siempre nos coloca esa misma historiografía burguesa como las protagonistas
Normalmente son mujeres relacionadas un poco más como con los sectores de clase media, la vida urbana, pero y las otras mujeres, que yo tengo una pasión casi patológica por el conocimiento de las anónimas de los procesos políticos e históricos sociales de nuestros pueblos. Esas. Las mujeres trabajadoras, las mujeres del barrio, las mujeres, las cocineras del que campo. Hacen política y que su nombre nunca aparecen en las portadas de los periódicos, las enfermeras y esas mujeres como que las mujeres con sabor a pueblo, las campesinas con sabor a lluvia, a tierra, a pueblo, a resistencia. Cuando se escribe la historia, que como dicen los especialistas, la historia la escriben las clases, los triunfadores. Los que triunfan escriben la historia y entonces dan la versión de la historia que le conviene a ellos, y lo popular en estos procesos históricos quedan de bajo perfil y a veces ausentes. A propósito para tomar como referente la resistencia de las mujeres dominicanas a la intervención militar yanqui de 1916 a 1924, tenemos siempre una figura que aparece en todas las listas: Ercilia Pepín, Luisa Ocema Pellerano, y una y otra y otra y otra. ¿Y qué pasó con las campesinas de la región este? Sí. ¿Quién ha estudiado las mujeres campesinas? Porque habían guerrilleras en la región este. No solo habían gavilleros, habían gavilleras. Gavilleras. ¿Y dónde están? Bienvenida, Mendoza. Tenemos que salir a escarbarlas. Antes que se mueran los bisnietos y los tataranietos que dejaron esas mujeres, y con la metodología de la historia oral podamos rescatar, escarbar lo que queda en la memoria de nuestros pueblos de la región este. ¿Quiénes fueron estas campesinas que su resistencia a la intervención militar de 1916 a 1924 conjuntamente con sus maridos no era una resistencia, ha dicho la maestra Luisa Navarro, como una respuesta consciente al imperialismo norteamericano? En principio era una resistencia por lo concreto, por lo real, por lo que se moviliza la gente. ¿Por qué se movilizaban esas mujeres campesinas en la región este? Las mujeres de los gavilleros y las gavilleras. Bueno, simplemente por la amenaza de que las tropas yanquis le quitaban sus tierras. Y si le quitaban la tierra y los soldados yanquis se robaban sus animales, su ganado, y las tropas yanquis y los soldados yanquis violaban a las mujeres, violaban a los niños, la primera manifestación de resistencia de los campesinos y las campesinas de la región este no es una manifestación de resistencia clasista ni antiimperialista. Eso es una connotación que ocurre después. Es una resistencia por el derecho a la propiedad de la tierra, a la cual están siendo despojados. Claro. Es una resistencia por el derecho al agua, porque cuando las tropas yanquis llegaban a los ríos de la región este, cuando no podían robarse lo que quedaba, entonces ensuciaban o salpicaban o envenenaban el agua. Y hay testimonios de historiadores. Y ahí están los archivos, valga la redundancia, del Archivo General de la Nación, de la resistencia de los gavilleros, están ahí como parte del tesoro histórico de la resistencia del pueblo dominicano en el Archivo General de la Nación y en otras instancias de investigación en la academia. Ahí están los testimonios de esas mujeres, de cómo esas mujeres, en primer plano, su resistencia a las tropas norteamericanas del 16 al 24, su manifestación en principio era casi un instinto de conservación. Es para evitar que las tropas yanquis lleguen a mi casa y me violen, y violen a mis hijas, y maten a mi marido, y luego se roban los productos y se roban mi ganado, y luego se quedan con la tierra, como de hecho se quedaron hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, año 2021, tú caminas en la región este, por cualquier rincón, cualquier carretera, y tú sientes todavía el peso de la presencia funesta de las tropas norteamericanas de 1916 a 1924 todavía hoy en el año 2021, porque los despojos de que fueron víctimas los campesinos de la región este por parte de los soldados norteamericanos dejaron como herencia el Central Romana, la Golfa Nuestra, la industria azucarera,
fue el despojo de esas tierras que se robaron y que luego terminaron legalizadas por el famoso sistema de registro de tierra, el sistema Torrent, impuesto en el 1920-1921 por el gobierno interventor norteamericano en República Dominicana. Y no solo se robaron la tierra, sino que luego hicieron una ley de título de registro de tierra para la tierra que se robaron, adjudicárselas a ellos mismos. Ahí está parte del origen del latifundio en la región este de la República Dominicana. Y esas mujeres estaban ahí. Esas mujeres tenían nombre y apellido, tenían sangre entre las venas, tenían marido, tenían hijos. Eran campesinas. ¿Y dónde están? ¿Cómo se llaman? No sabemos. 6 o 7. 6 o 7. Hay un relato histórico de Manuel de Jesús Jiménez, Historia de Atomayor, las gavilleras del Este, las guerrilleras del Este, registra 6 o 7 mujeres, pero aseguran que eran más de 6 o 7. Claro. ¿Dónde estaban? Bueno, eso es parte de la deuda histórica que tenemos nosotras, las mujeres de hoy, las del año 2021, nosotras las privilegiadas, que tenemos internet, que tenemos computadora, que tenemos agua en la casa, que fuimos a la escuela, que estudiamos, que fuimos a la universidad. Lo menos que podemos hacer es que somos militantes políticas y revolucionarias, ustedes periodistas, historiadoras, bienvenida Mendoza, que es poeta, que escribe, que es investigadora, que es maestra de literatura. También tienes una deuda con esas mujeres, tenemos una deuda con esas mujeres, y es redescubrirla 105 años después. Virtudes. Redescubrirla para identificarla con nombre y apellido. Virtudes. Esas gavilleras del Este. Vamos, pido tu avenia, vamos a una pausa e inmediatamente retornamos con el espacio, ¿ok? Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Continuamos en su espacio Mujeres en Dinámica. Recuerden, tenemos como invitada muy especial a una mujer política, una mujer líder comunitaria en la República Dominicana, Virtudes Álvarez, quien además escribió recientemente, hace ya algunos años, su libro Mujer de 1916-1924. En ese sentido estamos conversando sobre lo que ha sido la trayectoria de la resistencia de la mujer dominicana en todo el quehacer de la sociedad dominicana. Virtudes, según tú entonces estabas diciendo en principio, la historia la escriben los clasistas, porque te lo pregunto. Los vencedores. No, pero entonces los vencedores son de clase son de clase media, podríamos decir. Porque las mujeres que conocemos son casi todas de clase, ¿o no? Bueno, pero también no siempre los vencedores han sido las clases, los opresores. Y en los procesos revolucionarios, ¿qué fue lo que ocurrió en 1917? Cuando el pueblo ruso, la revolución rusa, la historia del pueblo ruso dividió la historia de la humanidad en un antes y un después de 1917. Esa historia popular del triunfo de la clase trabajadora y del campesinado ruso, por primera vez en la historia, la clase trabajadora, el campesinado, hace triunfante una revolución y marca un antes y un después en la historia de la humanidad con el establecimiento del primer Estado socialista. Entonces, y vamos un poco como más cercano a nosotros. Pero yo me refiero más exactamente a la sociedad dominicana, porque por ejemplo, a eso iba. La sociedad dominicana, 1965. Es decir, solo las mujeres que participaron en la resistencia en abril son las tradicionales que tenemos siempre en todos los 24 de abril y 28 de abril. Las mismas mujeres. No, también estaban mujeres con sabor a pueblo. Claro. Es decir, ¿a qué que yo quiero referirme? Yo quiero insistir en que
protagonistas, mujeres de carne y hueso, pero esas son un poco como las que participan, las que tienen acceso, las que están las que son militantes, las que tienen compromiso orgánico, las que están en el frente con un fusil al hombro, las que tienen un cañón, las que son entrenadoras, las que hacen trabajo de salud en los hospitales, en un frente de batalla. Pero y la señora campesina, la señora del barrio, que preparaba camisas para los soldados constitucionalistas. Y la señora que cocinaba en villas agrícolas para llevar comida al Puente Duarte y llevársela a los soldados que estaban ahí enfrentando a la tropa yanqui. Y Yolanda Guzmán, aquella morenita, joven, 22 años, militante revolucionaria de la zona norte, obrera. De Yolanda Guzmán, ¿qué conocemos? Apenas su nombre y un rostro juvenil que era casi una niña. Así es. En 1965, una muchacha trabajadora, hija de una señora, ama de casa, con 22 años, era una niña. Y Yolanda Guzmán estaba allí. Es decir, una deuda que tiene el movimiento democrático y progresista, el movimiento revolucionario con las mujeres que hicieron política, hicieron abril, hicieron lucha antitrujillista, hicieron resistencia a la dictadura de los 12 años de Balaguer, es reivindicar el carácter popular y escarbar y sacar a esas mujeres del anonimato y llevarla también a las portadas de los libros, a los índices de los libros, a los documentales. Es decir, no podemos conformarnos con que nuestras heroínas, que nosotras conocemos, nuestras nietas y nuestras hijas, sean solo las mujeres de la clase media que asumieron un compromiso, lo cual es muy loable y yo me inclino reverente ante ellas, y las mujeres incluso de la clase alta que lograron asumir un compromiso militante por la democracia y por la libertad y contra la dictadura. Hay que ir también al barrio a rescatar las anónimas de los procesos libertarios del pueblo dominicano. Mamá Tingó no era clase media, era una campesina. Una campesina, claro. Una campesina que no sabía leer y escribir, de un campo de Yamasá. No era una revolucionaria tampoco. Peleó por el derecho a la tierra y contra los abusos de un terrateniente. Y por eso el día que la asesinan, ella no se rinde. Ella se faja y le tira un machetazo al guardaespaldas del terrateniente Díaz. Pero, ¿qué hace que Mamá Tingó se case con la gloria? Y hoy Mamá Tingó sea lo que es para el pueblo dominicano y un símbolo de la lucha por el derecho a la tierra para quien la trabaja en toda América Latina y el Caribe, que estuvo presente en el momento que tenía que estar y defendió su derecho a trabajar lo único que tenía, la tierra. Entonces, estas heroínas anónimas, ¿cuántas Mamá Tingó tenemos que creen lo mismo, pero que no son parte de los asesinatos, de la intolerancia política y clasista, en este caso de los terratenientes? Entonces, yo lo que quiero insistir, e insisto cada vez que puedo, es que tenemos que asumir un compromiso militante por hacer que nuestras heroínas anónimas dejen de serlo. Que las mujeres que construyeron el movimiento revolucionario 14 de junio en Altamira, 1960, 1961, las mujeres que constituyeron el comité del 14 de junio en Ocoa, las mujeres que constituyeron el comité del 14 de junio en Guayabo Dulce, en Atomayor, esas mujeres eran esencia campesina, eran esencia del pueblo. Es decir, estaba Minerva, Patria, María Teresa, estaba doña Cina Cabral, estaban ahí. Y cuando se escriba la historia de la libertad del pueblo dominicano, sus nombres hay que escribirlo con letras de oro, pero también tenemos que guardar hilo de oro para escribir las letras de los nombres de estas heroínas anónimas que se fajaron a luchar contra la dictadura Trujillo, aunque sus nombres no aparezcan en ningún relato. Pero, yo estoy haciendo, y aprovecho para darte para compartir la primicia que vale del tema. Estoy trabajando el tema de las mujeres en el 14 de junio con una colección del periódico El 1J4,
un periódico en blanco y negro, por supuesto. Y tú puedes toparte con que en Padre Las Casas hay un comité del 14 de junio donde la mayoría son mujeres. Y estamos hablando del año 1960, 61, a principios de 61. Que en Inver se constituye un comité del 14 de junio donde solo había un hombre y el resto eran mujeres. Y que en Miche se constituye un comité del 14 de junio y habían 11, y en ese comité de 11 habían 5 mujeres. Y esas mujeres tenían nombre y apellido y a lo mejor tenían cédula, tenían familia. Están con la disposición de la militancia política en un proyecto para enfrentar una dictadura y para luchar por la libertad y la democracia. Entonces, ¿por qué cada vez que vayamos a hablar de las mujeres en el 14 de junio nos quedamos en las mujeres de la clase media, que tuvieron un médico? Eso es lo que yo te pregunto. Nadie lo está discutiendo, pero es que con ellas habían otras. Pero es lo que te digo, por ejemplo, retomemos el caso de Yolanda Guzmán, por ejemplo. Yolanda Guzmán fue una de las primeras caídas en la gesta de abril. Fue fusilada. Entonces, su familia estaba viva. Su mamá murió apenas en el año 2013. Pero, así es, digamos, los propios partidos que tienen que rescatar la esencia de esa mujer, porque de ella sabemos que hay una calle cruzando el puente de allá, del este al oeste, a la parte alta. Sabemos que esa es la calle que se llama Yolanda Guzmán. Sin embargo, exactamente, su familia estaba ahí. Y quiero hacer esto porque tomemos el caso, por ejemplo, de las hermanas Mirabal. A esa provincia de Salcedo, bueno, hay de hecho se llama provincia Hermanas Mirabal, la provincia, pero ¿qué significa? Que había poder, y ese poder llegó ahí, porque casi al lado vive la hija de Rufino de la Cruz, que cayó junto con ellas, pero vive en las más extremas de la pobreza, porque el Estado y los que saben que esa niña era hija de Rufino de la Cruz, nunca fueron en su auxilio. Entonces, ¿sobre quién recae ese rescate? No solo de estas heroínas, sino también, si sus familiares están vivos, de que ellos también puedan tener una calidad de vida porque lucharon por la causa. Y murieron. Exactamente, y murieron por la causa. Así es, y nosotros y nosotras las que nos reivindicamos revolucionarias, tenemos una deuda histórica con ella. Da pena ver la tumba de Yolanda Guzmán en un campo de La Victoria. A veces no se puede ver la taja porque está cubierta por la hierba. Wow. Y atención, bienvenida, tú, yo, Movimiento de Mujeres Trabajadoras. ¿Por qué nosotros no reivindicamos lo que era Yolanda Guzmán? Es decir, también, porque tú no puedes esperar que los opresores reivindiquen el aporte de los trabajadores que cayeron en lucha por sus derechos. Claro. Porque los patronos no tienen que hacer eso. Imposible. Porque oiga, un patrón no tiene que reivindicar los aportes de un trabajador que cayó en la lucha. Eso no corresponde a nosotras. No, mejor dicho, no solo la derecha tiene discurso, la izquierda tiene mucho discurso, solo discurso, y no aterriza casi nunca. Bueno, no tanto así tampoco, ¿no? Ah, fui exagerada. No, okay. Tampoco así. No dije porque nada. Si el pueblo dominicano hoy está disfrutando de esta democracia que tenemos, con toda la dosis de caricatura que tiene la democracia dominicana, con todos sus déficits, con todas las limitaciones que tiene, no se lo debe a la derecha. Ahí está la sangre y la vida y horas de sueño y de libertad de miles de dominicanas y dominicanos de sentimientos de izquierda. Ha sido la izquierda la que ha puesto los muertos y las ideas. El manifiesto del 10 de enero, que dejó constituido posteriormente el movimiento 14 de junio, la sociedad secreta, la trinitaria, eso eran ideas y sentimientos de izquierda, no eran conservadores. Sí. Entonces no es así. Ahí tenemos una marcada diferencia en ese caso. Si hoy el pueblo dominicano y la clase trabajadora dominicana puede gritar con derecho y con voz alta el derecho a un aumento salarial y a la libertad sindical, se la debe a Mauricio Báez, se la debe a los trabajadores cañeros de la década del 40,
que enfrentaron a Trujillo, la dictadura de Trujillo, cuando la dictadura trujillista estaba en su buena. Eso se le debe a esos trabajadores con sentimiento incluso que reivindicaban el socialismo como opción liberadora de la clase trabajadora. Y por eso tenemos hoy la figura de Mauricio Báez, entre otros. Eso es sentimiento y militancia de izquierda. Sí, a mí me gustaría rescatar otra vez un poco lo que tiene que ver con las mujeres y esos procesos de resistencia que por años, como tú dices, hemos tenido por décadas que se ha estado trabajando. Ahorita quedó como, yo sentí un poco como en el aire algunas cosas que tienen que ver con esos procesos de lucha que libraron mujeres tanto del campo, de la ciudad, regionales, de diferentes lugares. A mí me gustaría, porque yo sé, Vitrude, que tú lo manejas esa parte, que tú tienes, está dentro de tu libro, ¿dónde coinciden en ese tipo de lucha que tiene que ver con resistencia todas estas mujeres que hemos estado mencionando, tanto de clase alta, clase media, clase baja, campo, ciudad? ¿Dónde coinciden? ¿Cómo coinciden en ese proceso de resistencia? Por ejemplo, háblanos un poco de Silvana. Sí. Dale. Ahora soy yo la que te entrevisto. Háblame de Silvana. Bienvenida a Mendoza. No, háblanos tú de Silvana, porque fue la primera mujer. Otra primicia, Niurka. Ajá. Bienvenida, tiene un trabajo interesantísimo de Silvana Ana Silvia Infante en Mujeres del 16, la resistencia de las dominicanas, la intervención yanqui del 16 al 24. Hay una figura histórica que yo digo que es la primera dominicana hasta prueba en contrario documentada que se declaró en huelga de hambre, que hizo huelga de hambre por reivindicando un derecho político y el derecho a la paz de su familia y de su país. Ana Silvia Infante de Salcedo. Y Bienvenida Montero tiene un trabajo interesantísimo porque yo la he escuchado presentándola desde la perspectiva política y la entrevistada, niña. Hay que presentarlo aquí para... un trabajo interesante, eso lo podemos compartir un día también. Claro que sí. Bueno, ya Bienvenida tocó, ya que tocaste a Silvana, también hay otros personajes muy interesantes, protagonistas, mejor dicho, no personajes, sino protagonistas. Tenemos a Ana Silvia Infante, que incluso Susana Silva, Lourdes, antes de Susana Silva, Lourdes Batista, Lourdes Batista, actual comisionada de Cultura de República Dominicana en los Estados Unidos, escribió un poema inspirado en el papel político en la vida de Silvana, y ese poema de Lourdes Batista fue musicalizado y es musicalizado e interpretado, grabado en producción, incluso con video, por nuestra gran Susana Silva. Es un tema conmovedor. Pero también tenemos a Luisa Ocema Pellerano, un poco como, son como dos extremos de las clases sociales. Ana Silvia Infante, campesina en una loma de Salcedo, y Luisa Ocema Pellerano, una de las primeras 6 maestras normales graduadas del país. Está Adela Mateo Lebrón, maestra en un campo de San Juan de la Maguana, en las matas de Palpán. La mata. Ella y un hermano editaban un periódico, y ese periódico, imagínate tú en el 1918, 19, 20, hacer un periódico semanario en las matas de Farfán. Y yo me pregunto cómo lo hacían. Y ese periódico circulaba en todo el suroeste. ¿Y cómo circulaba? Es decir, tanto sentimiento y sentido de compromiso había. Pero Ercilia Pepín recorrió en República Dominicana en un burro, en un mulo, en un caballo, porque los vehículos que había entonces en República Dominicana eran los vehículos de las tropas interventoras. Y ella andaba exigiendo y luchando para sacar las tropas yanquis del país. Pero también tenemos a Isabela Aguiar, Laura Isabela Aguiar, también maestra comprometida, de las alumnas de Salomé Ureña. Es decir, tenemos
mujeres desde la perspectiva de la música que hacían resistencia, mujeres desde el campo como las Gavilleras del Este que hacían resistencia, pero también teníamos maestras como Ercilia Pepín, que yo en lo personal, con lo poco que he leído del tema, creo que Ercilia Pepín era la voz más alta el pensamiento político más claro de lo que significaba el peligro del naciente imperialismo norteamericano en el 1916, cuando ocupan el país, República Dominicana. Incluso hay una carta de Ercilia Pepín dirigida al general César Augusto Sandino, que la recoge el profesor Alejandro Paulino Ramos en la biografía de Ercilia Pepín, en la que en el 1924-26, Ercilia Pepín le escribe a Sandino, general de hombres libres en Nicaragua, y le dice una conclusión, le plantea una conclusión, Ercilia Pepín a Sandino, que parece que la escribió en la mañana de hoy. Dice Ercilia Pepín en esa carta a Sandino: el imperialismo yanqui está llenando de oprobio a la especie humana. Esta conclusión de Ercilia Pepín parece que hace 30 minutos. Así es. Porque ahora es que la agresión imperialista, de cualquier imperialismo, pero en el caso particular del imperialismo norteamericano, está en su peor momento. ¿Y por qué Ercilia Pepín dice eso? Es que el imperialismo norteamericano, el gobierno estadounidense, antes de invadir la República Dominicana, invadieron a Haití, invadieron a Puerto Rico, invadieron a Nicaragua. Es decir, hubo toda una serie de ocupaciones militares del imperialismo norteamericano en el Caribe y en América Latina, porque Estados Unidos, como imperialismo naciente, necesitaba posicionarse en esta importante región geográfica y política, especialmente en las islas del Caribe, por la posición política que tenemos en el planeta, frente a Europa, frente a África. Entonces ahí estaban esas mujeres. Hay un elemento que me gustaría destacar a propósito del papel de periodista papel de periodista de que jugó la prensa en ese proceso de la lucha libertaria del pueblo dominicano. ¿Me escucha, Virtudes? Que hablar contigo siempre es fascinante, pero lamentablemente se quedan algunos temas, se nos quedan todas las mujeres. ¿Se escucha? Mujeres del 65, que entonces vamos a tener que tocarla en otro momento, porque lamentablemente llegamos al final del espacio. Parece ser que hay problemas de audio otra vez. Ajá. Bueno, bienvenida. Sí. Ajá. Bienvenida. Sabes que. Bueno, yo creo que. No escucho nada. Como hay problemas de audio, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí, esta parte de esta entrevista con ella. Exacto. Y continuamos con otros elementos que hay aún pendientes, Mujeres en Dinámica. Exactamente. Gracias, Virtudes, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Virtudes Álvarez, una mujer de la provincia de Peravia, pero sobre todo una mujer luchadora, una mujer política y una mujer que en este momento estamos dilucidando con ella su obra Mujeres de 1916-1924 en la República Dominicana durante la intervención de los Estados Unidos. Nos resta todavía, hoy es día 24, estamos celebrando, conmemorando el día en el que se alzan los constitucionalistas aunado a un grupo de militares, pero ya eso va a ser tema para otro espacio, porque lamentablemente ahora ya con Virtudes no nos va a dar tiempo, porque es que es una mujer que sabe muchas cosas y estas mujeres vamos a tener que tocarlas en otra oportunidad. A ustedes continúen con el desarrollo de su espacio Mujeres en Dinámica. Todavía resta mucho más. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. A seguidas pasamos inmediatamente con el segmento Deportes y la colega Úrsula Espinal. Disfrútenlo.
Deportes con Úrsula Espinal en este espacio de Mujeres en Dinámica. Como cada sábado, tratando de llevar algunas informaciones del mundo deportivo nacional e internacional. El pasado viernes en la República Dominicana se inauguró la Liga Dominicana de Fútbol, la misma un poquito retrasada por la situación del COVID. El presidente Luis Abinader dio el saque de honor. Allí estuvieron autoridades del Ministerio de Deportes, del Comité Olímpico Dominicano y de la FIFA. En la primera etapa participan 10 equipos en un solo grupo, bajo el formato de todos contra todos, y tendrás 2 rondas. Luego, los 6 mejores equipos avanzarán a una liguilla, en donde se volverán a enfrentar en 2 ocasiones, y los mejores 4 avanzarán a la semifinal, la cual se jugará a ida y vuelta, para luego pasar a la final, la cual tendrá dicho formato. En esta primera jornada de la temporada de la Liga Dominicana de Fútbol participan los campeones vigentes OIM, Club Atlético de Pantoja, Delfines del Este, Atlético de San Francisco, Atlético de La Vega Real, Cibao FC, Jarabacoa FC, Moca FC y Atlético de San Cristóbal. En otra información, la dominicana Ana Lucía Tima brilló en salto triple con una distancia de 14 metros en los 10 kilómetros de marcha, resultando una de las más destacadas del Grand Prix Internacional de Atletismo en Ecuador, clasificatorio para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los cuales ya estamos a menos de 3 meses para su inauguración. Esta joven hizo un recorrido que la coloca entre las 10 mejores del escalafón, que la ubica ya prácticamente en estos Juegos de Tokio 2020. Pasando al ámbito de las grandes ligas, señores, hay pánico en el equipo de los Yankees de Nueva York, que han tenido un mal inicio en esta temporada del béisbol de las grandes ligas. Tienen el peor récord de la Liga Americana. Esta es la 8ª ocasión en la historia que este equipo arranca de esa manera. Existe pánico, pero están confiados en que van a despertar. Sus jugadores no han respondido al nivel esperado y muestran mucha preocupación. Este es el peor comienzo. Desde el año 1997, cuando tenían marca de 5-10 y eran dirigidos en ese momento por Joe Torre como manager, luego se recuperaron y ganaron 96 juegos antes de llegar a los playoffs como comodín. Así que esperamos que este equipo pueda dar lo que están acostumbrados en el béisbol de las grandes ligas. Esto ha sido todo por hoy. Úrsula Espinal estuvo con ustedes y será hasta el próximo sábado. De esta forma llegamos al final de su espacio Mujeres en Dinámica. El compromiso para que nos acompañen la próxima semana en otra edición de su espacio Mujeres en Dinámica. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta entonces. Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera.